Es fascinante cómo la mente humana puede ser tan compleja, pero al mismo tiempo increíblemente predecible. Todos tenemos emociones que, si se tocan correctamente, pueden cambiar la dirección de nuestras acciones de manera radical. Pero lo más sorprendente es que, cuando entiendes cómo activar esas emociones, puedes tener un poder considerable sobre cómo las personas reaccionan ante ti, cómo se entregan, cómo se conectan contigo de una manera profunda y genuina. Hoy, vamos a explorar cómo tocar esa emoción específica que hará que alguien se entregue sin resistirse, sin que siquiera lo note. Imagina por un momento que estás en una conversación con alguien. Puede ser una persona que te interesa, alguien con quien deseas crear una conexión más profunda, o incluso alguien con quien apenas estás empezando a interactuar. Todo parece estar bien, pero algo falta, ¿verdad? Esa chispa, ese vínculo más allá de lo superficial. Tal vez no estás seguro de cómo profundizar más en la relación, cómo ir más allá de lo básico, cómo hacer que esa persona te vea de una manera diferente, como alguien que merece su atención, su tiempo y su energía. La clave está en cómo manejas sus emociones. No se trata de manipulación o control, no se trata de forzar una conexión artificial. Es más sutil que eso. Se trata de entender lo que realmente mueve a las personas, de conectar con lo que realmente las hace sentirse vistas, valoradas y comprendidas. Neil Strauss, en sus estudios sobre atracción y relaciones, nos revela un principio fundamental. Las personas toman decisiones en función de sus emociones, no de la lógica. La emoción, especialmente la emoción correcta, es lo que define cómo alguien se siente contigo y lo que decide hacer con esa relación. Si logras tocar esa emoción, la persona se entregará a ti, sin resistencia, sin barreras. Ahora bien, ¿cómo identificas esa emoción? ¿Cómo encuentras esa clave que desencadena la entrega emocional? La respuesta radica en entender la vulnerabilidad humana. Todos somos vulnerables en algún nivel. Todos tenemos miedos, inseguridades, deseos y aspiraciones que nos hacen sentir expuestos, pero también conectados con otros. Las emociones más poderosas son aquellas que tocan nuestra vulnerabilidad, aquellas que nos hacen sentir profundamente comprendidos, aceptados y seguros. Cuando tocas esa parte, cuando logras conectarte con lo que alguien guarda en su interior, es cuando realmente comienzas a crear una conexión que no puede ser ignorada. El primer paso es aprender a escuchar de manera activa. Y no me refiero solo a escuchar lo que dicen, sino a escuchar lo que no dicen. A menudo, las personas no expresan todo lo que están sintiendo con palabras, pero sus gestos, sus miradas, su tono de voz, todo eso te da una pista importante sobre lo que realmente están experimentando. Si logras captar esas señales, podrás identificar sus emociones más profundas. Es en esos momentos cuando puedes empezar a tocar esas emociones. Puede ser un simple comentario que, aunque no sea explícitamente emocional, toca una cuerda en esa persona. Tal vez se trata de una anécdota sobre algo que vivieron, algo que los hizo sentirse vulnerables, y tú, al escuchar atentamente, puedes conectar con eso de una manera que los haga sentirse comprendidos. Es aquí donde empieza la magia. Cuando alguien se siente escuchado, cuando siente que está siendo visto en su totalidad, sin juzgarlo, sin presionarlo, simplemente aceptándolo tal y como es. La vulnerabilidad es la puerta de entrada. Cuando tocas esa parte sensible de la persona, no solo estás tocando su emoción más profunda, sino que también estás ganando su confianza. Y esa confianza es el terreno fértil en el que crecen las relaciones más auténticas. Una vez que una persona confía en ti, sus defensas caen. Ya no se siente necesitada de protegerse o de poner barreras. La vulnerabilidad tiene ese poder increíble. Cuando se hace de manera correcta, la persona se entrega, se abre y se conecta de una manera que no había hecho con nadie más. No se trata de ser invasivo, ni de presionar para obtener una respuesta emocional inmediata. Se trata de crear un espacio seguro donde la otra persona se sienta cómoda siendo ella misma, donde pueda expresar sus pensamientos, sus miedos, sus deseos, sin temor al juicio. Y este es el punto crucial. Cuando alguien se siente tan cómodo contigo que puede compartir incluso lo más profundo de su ser,
está entregándose a ti de manera genuina. En ese momento ya no hay barreras, ya no hay resistencia. Por supuesto, esto no significa que debas manipular las emociones de alguien de manera malintencionada. La clave está en la empatía. Se trata de ser genuino en tu interés por la otra persona, en tu deseo de comprenderla y en tu disposición para crear una conexión real. Si logras crear este espacio emocionalmente seguro, la persona responderá de manera natural, sin resistencia. La resistencia desaparece cuando las personas se sienten comprendidas, cuando sienten que no tienen que protegerse de ti, porque saben que no les harás daño. Cuando logras tocar esa emoción, la otra persona comienza a verte no solo como alguien con quien interactuar, sino como alguien que realmente se preocupa por ella. En ese momento, comienzas a ganar su respeto y su aprecio de una manera más profunda, y es ahí donde las conexiones más auténticas y duraderas empiezan a formarse. Pero, ¿cómo hacer que esa conexión sea más que superficial? La respuesta está en la coherencia. No basta con tocar la emoción una sola vez y esperar que todo cambie. La entrega emocional es un proceso continuo, un proceso que se construye con el tiempo, con la consistencia de tus palabras, tus acciones y tus actitudes. Cada vez que tocas esa emoción, cada vez que demuestras tu interés genuino por la otra persona, estás construyendo una relación más sólida, más profunda, más real. Esto es algo que Neil Strauss menciona a menudo. La atracción no se basa solo en lo que dices o en lo que haces en un momento puntual. Se trata de cómo construyes una conexión a lo largo del tiempo, de cómo haces sentir a la otra persona de manera consistente. La autenticidad es clave aquí. Si estás fingiendo ser alguien que no eres, si estás manipulando las emociones de la otra persona para obtener algo, esa conexión no será genuina. Las emociones humanas son poderosas, pero también son muy sensibles. Si no eres auténtico, esa persona lo sentirá, y las barreras volverán a levantarse. Es en esta autenticidad donde radica el verdadero poder. Cuando eres capaz de tocar esa emoción desde un lugar genuino, las personas no solo se entregan a ti, sino que también se sienten agradecidas de haber encontrado a alguien con quien pueden ser ellas mismas. Y esa es la base de cualquier relación sólida, ya sea una amistad, una relación romántica o una conexión profesional. La clave está en tocar la emoción correcta, la que hace que la otra persona se sienta vista, escuchada, comprendida y aceptada. A medida que vas tocando esas emociones, es importante comprender que el proceso no siempre es lineal. Las personas no siempre se entregan de inmediato, incluso cuando logras tocar sus emociones. Pero lo fascinante de las emociones humanas es que tienen una profundidad que no siempre se muestra de inmediato. Al principio, puede que te enfrentes a una resistencia leve, una barrera sutil, pero esa barrera es solo temporal. Está relacionada con el miedo a ser vulnerable, a abrirse a alguien más. Y aquí está la clave. Esa resistencia no es una señal de rechazo, sino un mecanismo de defensa. El miedo a ser herido, a ser malinterpretado o a ser dejado atrás está presente en todos nosotros. Sin embargo, cuando tocas las emociones correctas de una manera empática y genuina, esas barreras comienzan a desmoronarse. Es aquí donde la paciencia juega un papel crucial. Cuando tocas las emociones de alguien, estás creando una conexión que va más allá de las palabras o de los actos superficiales. Es una conexión emocional, una que se construye lentamente, pero que tiene un impacto profundo. La clave es no apresurar el proceso, sino permitir que las emociones fluyan de manera natural. No se trata de forzar una reacción, sino de permitir que la otra persona se sienta cómoda en su propia vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad, aunque al principio sea difícil de liberar, es lo que, a largo plazo, creará una conexión verdadera y duradera. Es importante reconocer también que no todas las personas son iguales. Algunas se abrirán rápidamente, otras tardarán más en sentirse cómodas. Pero lo que es esencial es que, si eres consistente y genuino en tus interacciones, llegarás a un punto en el que esa persona comenzará a confiar en ti completamente. El proceso es como plantar una semilla. Al principio, puede parecer que no pasa nada, que la planta no está creciendo. Pero con el tiempo, si le das el cuidado adecuado, verás que esa relación se desarrolla y se fortalece.
Tocar una emoción no significa solo hacer que alguien se sienta bien en el momento. Se trata de permitir que esa persona vea que hay una conexión auténtica, que hay un espacio seguro donde puede dejar caer sus defensas sin temor a ser juzgada. Cuando las personas sienten esa seguridad, su resistencia desaparece. Ya no sienten la necesidad de protegerse de ti porque, de alguna manera, han llegado a confiar en ti. Y es esa confianza la que abre la puerta a una conexión profunda, a una entrega emocional sin reservas. Pero la entrega emocional también es un reflejo de tu capacidad para mantener ese espacio seguro. Si tocas la emoción correcta, pero no mantienes la consistencia o la autenticidad, todo lo que construyas se desmoronará. La clave está en la estabilidad emocional, en ser constante en tus acciones y palabras. Las personas necesitan saber que pueden contar contigo, que no solo están siendo escuchadas en los momentos buenos, sino también en los momentos difíciles. Este tipo de estabilidad es lo que genera una entrega total. No es solo un instante de vulnerabilidad, sino un proceso continuo en el que la persona se siente acompañada, apoyada y comprendida, sin importar lo que suceda. La mayor resistencia a menudo proviene de la incertidumbre. Las personas no quieren sentirse vulnerables si no están seguras de que pueden confiar. Por eso, la clave para lograr que alguien se entregue emocionalmente está en ser completamente transparente, en demostrar que no tienes intenciones ocultas, que tu interés es genuino y que tu deseo de conectar no tiene agendas subyacentes. La transparencia es lo que permite que esa barrera emocional se derrumbe. La gente responde a la autenticidad, no a la fachada. Cuando logras ser auténtico en tu deseo de conocer a la otra persona, en tu interés por ella, esa persona comienza a sentirse segura de que no está siendo manipulada. Y en ese momento, la resistencia desaparece. Cuando entiendes cómo tocar la emoción correcta en una persona, también comienzas a comprender cómo las emociones pueden ser la clave para desbloquear relaciones más profundas. No se trata solo de hacer que alguien se sienta atraído. Se trata de hacer que esa persona se entregue porque siente que lo que compartes es real. Ese es el poder de conectar a nivel emocional. Es un poder que no se basa en las palabras vacías o en las promesas no cumplidas. Es un poder que proviene de ser verdaderamente presente con la otra persona, de ser consciente de lo que está sintiendo, de lo que necesita, y de ofrecerle el espacio para ser vulnerable sin miedo a ser juzgada. La emoción que realmente debe tocarse es la necesidad de conexión humana profunda. Todos tenemos el deseo de ser comprendidos y aceptados. Las personas que logran tocar esta emoción en los demás son las que pueden formar relaciones significativas y duraderas. No se trata de hacer que alguien se enamore de ti con un solo gesto, sino de construir una relación en la que ambas partes se sientan seguras, apreciadas y vistas en su totalidad. Este es el tipo de poder que Neil Strauss describe en su trabajo sobre las dinámicas de atracción y conexión emocional. El verdadero poder no está en lo que haces o en lo que dices para impresionar a alguien, sino en la capacidad de crear un espacio emocional donde la otra persona pueda ser completamente ella misma. Este tipo de espacio es lo que hace que las personas se entreguen sin reservas, sin necesidad de presionarlas, porque lo que ofreces es un refugio emocional donde pueden sentirse seguras. Es fácil caer en la trampa de creer que las relaciones exitosas se basan solo en momentos grandiosos, en gestos llamativos o en promesas que suenan bien. Pero la verdad es que lo que realmente importa es la conexión profunda, esa que se construye tocando la emoción correcta, tocando la vulnerabilidad de la otra persona de una manera que haga que se sienta vista y comprendida. Y cuando logras eso, no solo has tocado una emoción, sino que has desbloqueado una puerta a una relación significativa y sin resistencia. Cuando hablamos de esta conexión emocional profunda, debemos ser conscientes de un factor esencial: el tiempo. Las emociones no siempre surgen de manera instantánea. Hay personas que, al principio, no están dispuestas a abrirse, incluso si logras tocar su emoción. La razón de esto es simple. Todas las personas llevan consigo un cúmulo de experiencias pasadas, miedos e inseguridades que, aunque no sean evidentes, están allí, latentes, esperando el momento adecuado para surgir. La vulnerabilidad
no es algo que se regale fácilmente. No se trata solo de llegar y tocar la emoción correcta, sino de ser consciente del ritmo en el que la otra persona está dispuesta a entregarse. Este proceso requiere paciencia, porque la entrega emocional no ocurre de inmediato. Las barreras de protección que la gente se pone no se derrumban con un solo gesto, por más genuino que sea. La resistencia desaparece solo cuando esa persona siente que tiene el control, que puede abrirse cuando lo desee y no cuando tú lo forces. Lo fascinante de este proceso es que, al final, la persona se entrega no por tu insistencia, sino por la confianza que tú le brindas. Esa confianza se construye lentamente, como un puente que se forma con cada acción que haces para crear un espacio seguro para que la otra persona se sienta cómoda al ser vulnerable. Es aquí donde el poder de la empatía juega un papel crucial. Entender que la otra persona tiene sus propios miedos y barreras, que tal vez ha sido herida en el pasado y que necesita tiempo para confiar en ti, es esencial. La empatía no solo consiste en comprender las emociones de la otra persona, sino en validar esas emociones, en hacerlas sentir que está bien tener dudas, que está bien tener miedo, que está bien no estar lista para abrirse completamente. Pero al mismo tiempo, demostrarle que, cuando esté lista, estarás allí, dispuesto a escuchar, dispuesto a entender sin juzgar. Esto crea una sensación de seguridad que hace que la persona quiera entregarse, porque sabe que no está siendo presionada, sino que se le da el espacio para ser ella misma. La clave para que alguien se entregue sin resistencia es construir un espacio emocional en el que pueda sentir que tiene el control, incluso cuando tú estás guiando el proceso. Se trata de ser el tipo de persona que es accesible, que no se impone, pero que a la vez muestra una presencia firme y segura. La gente no se entrega a aquellos que parecen inseguros o que están demasiado enfocados en lo que quieren obtener. La entrega ocurre cuando la persona siente que tú te preocupas por ella, más allá de lo que puedas ganar. Y ese tipo de preocupación, genuina y sin agendas, es el terreno fértil en el que las relaciones se desarrollan y las emociones se entregan sin resistencia. Este tipo de conexión profunda también está relacionado con una cosa muy importante: la reciprocidad. Cuando alguien percibe que hay una reciprocidad emocional, en la que ambas partes están dispuestas a invertir en la relación, esa persona se siente más inclinada a entregarse. La reciprocidad crea una dinámica en la que no hay uno solo que da y el otro solo que recibe. En cambio, ambos están dispuestos a compartir, a dar y a recibir en igual medida. Esto refuerza la confianza y hace que la persona se sienta cómoda abriéndose aún más, sabiendo que lo que ofrece será recibido de manera igualmente sincera. Y es aquí donde la verdadera magia ocurre. Cuando la entrega emocional es mutua, cuando ambas personas están comprometidas de forma genuina, las barreras que alguna vez existieron desaparecen. Lo que antes parecía una resistencia se convierte en una fuerza de unión, en un deseo de compartir de manera más abierta y honesta. Este es el tipo de relación en la que realmente puedes profundizar, en la que las emociones no son solo pasajeras, sino que se construyen sobre una base sólida de confianza y comprensión. Pero, ¿cómo saber cuándo realmente se ha alcanzado ese nivel de conexión? ¿Cómo identificar cuando la otra persona está realmente dispuesta a entregarse sin reservas? La respuesta está en los pequeños gestos, la forma en que alguien se comporta cuando ya no hay barreras. Por ejemplo, cuando dejas de sentir que tienes que hacer preguntas para obtener información, porque esa persona comienza a compartir sin que se lo pidas. Los gestos que antes podrían haber sido tímidos ahora se sienten naturales. Hay un cambio en la dinámica, donde la persona ya no está protegiendo su vulnerabilidad, sino que la comparte de forma libre, confiando en que no será rechazada. Este tipo de entrega no siempre es visible de inmediato, pero con el tiempo se vuelve evidente. Cuando la otra persona comienza a ser más abierta contigo, a compartir sus pensamientos y sentimientos más personales sin temor, es porque has tocado la emoción correcta. Has creado el espacio emocional necesario para que esa persona se entregue sin resistencia. Y aquí es donde la relación realmente comienza a florecer, porque lo que has logrado no es solo una conexión superficial, sino una conexión profunda, genuina y duradera.
Pero no olvidemos que la emoción no es algo que se pueda forzar. Tocar la emoción correcta no significa manipular a la otra persona, sino ser consciente de lo que necesita, de lo que está buscando, y responder a ello de manera auténtica. Cuando entiendes que las emociones son el núcleo de cualquier conexión significativa, entonces entiendes que tu objetivo no es impresionar a la otra persona, sino hacerla sentir algo real. Eso es lo que hace que alguien se entregue sin reservas. Cuando una persona siente que puede ser completamente honesta contigo, que puede mostrarse vulnerable sin temor a ser rechazada, es cuando la verdadera magia de una relación comienza a ocurrir. Cuando alguien se entrega sin resistencia, no es solo una señal de que has tocado la emoción correcta, sino también de que has creado un espacio donde la otra persona se siente completamente segura. Este es el punto en el que la relación realmente se profundiza, donde la conexión ya no está basada en las superficialidades, sino en una comprensión y aceptación mutua. Esa entrega emocional es la base para crear una relación auténtica y sólida, ya sea de amistad, de pareja o incluso en un entorno profesional. La clave para lograrlo es la autenticidad, la paciencia y la empatía. Si actúas desde un lugar genuino, si eres consistente en tu comportamiento y en tus palabras, y si realmente escuchas y comprendes lo que la otra persona está sintiendo, las barreras emocionales se desvanecerán. La gente se entregará no porque les presiones, sino porque sentirán que están con alguien que verdaderamente las ve, las valora y las comprende. Y es en ese punto, cuando tocas la emoción correcta, que las personas comienzan a abrirse de manera natural. Y no se trata solo de que las personas se entreguen a ti. Este proceso también te lleva a un lugar más profundo de autoconocimiento, porque en cada interacción, en cada conexión, comienzas a comprender más sobre ti mismo y sobre lo que realmente buscas en una relación genuina. La forma en que las personas responden a ti refleja las emociones que tú mismo estás dispuesto a compartir y la forma en que te permites ser vulnerable. Este tipo de conexión no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso que se construye paso a paso, pero la recompensa de tener relaciones auténticas y profundas es invaluable. Las emociones son el puente que une a las personas, y cuando aprendes a tocar la emoción correcta de manera genuina, puedes construir una red de relaciones verdaderas y significativas. Ahora, si este video te ha hecho reflexionar sobre las conexiones que has formado en tu vida, o si has comenzado a notar esas pequeñas señales en las personas que te rodean, quiero que compartas tu experiencia en los comentarios. ¿Te has dado cuenta de alguna emoción clave que te haya ayudado a conectar mejor con los demás? ¿Qué tipo de relaciones te gustaría construir? Cuéntamelo, porque tu historia no solo puede enriquecer la conversación, sino que también puede ayudar a otras personas que están buscando respuestas a las mismas preguntas. Si este contenido te ha sido útil, si sientes que te ha dado una nueva perspectiva sobre las relaciones humanas, no olvides darle me gusta al video. Si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte, porque estoy comprometido a traerte más contenido que te ayudará a comprender mejor las dinámicas emocionales, las conexiones profundas y cómo mejorar las relaciones que son más significativas para ti. Y lo más importante, comparte este video con aquellas personas que crees que también pueden beneficiarse de esta información. Porque las personas que aprenden a tocar las emociones correctas, que aprenden a ser más conscientes de sus interacciones, son las que logran construir relaciones auténticas. Al compartir este video, no solo ayudarás a que más personas descubran este contenido, sino que también contribuirás a que más personas encuentren maneras de conectarse de manera genuina con los demás. Recuerda, las emociones tienen el poder de transformar nuestras relaciones y nuestra vida. Y si aprendes a tocarlas de manera correcta, verás cómo las barreras emocionales caen y las conexiones profundas florecen. Así que, no dudes en interactuar, compartir y aplicar lo que has aprendido hoy. Estoy seguro de que, al hacerlo, empezarás a notar cambios significativos en la forma en que te conectas con los demás. Nos vemos en el próximo video, donde seguiré compartiendo más herramientas para ayudarte a construir relaciones auténticas y significativas.